Bien, 35 minutos pasaron de la 1 de la tarde. ¿Ya pasó? Ya pasó. Ya pasó. 221-508-2447 es el WhatsApp de la radio. Estamos en Cruel Verano acá con mi compañera Daniela Yanibelli. Germán Martínez, bienvenido a la mesa para traernos la información. Hola, Pero hola. por favor, es un gusto estar en esta mesa. Por favor. ¡Mesaza! Che, mesaza. El día del cumpleaños 99 de Mirta Legrand. 99. Yo le mando un saludo a mi mamá que tiene 97, que nos está escuchando. Un abrazo enorme a Celina. Celina, te queremos tanto. Ayer estuve Qué buen con nombre, ella. qué buen a la nombre. noche, ayer estuve con Celina. ¿Cómo está? Bien. Bárbara. Bien. Y Bárbara. dice, no, 13:30 tengo que ponerme un papel para escucharte. Y te escucha. Sí, las escucho a ustedes. De Ay, un te rato. mando un beso Está con la enorme. cuidadora, Un ahora creo abrazo que está enorme, Celina. Nadia, vamos a nombrar. Nadia, beso ¿A enorme, Nadia? Nadia. Sí, Bueno, beso para Nadia también. Y ¿Qué pero está muy música bien. escucha Celina? No, ella es terrible, es media bajón, pero le gusta, por ejemplo, Chico Buarque, escuchar. Hermoso. Le gusta Fernando Cabrera, el uruguayo. Hermoso. Sí, son canciones medias tristes. Le gustan algunos tangos como Pasional, de Morano, de Juárez. Porque podríamos pasarle algún tema. Sí, algún súper, temita, claro. súper. A ella le gusta esos temas. Un poco bajón, sensible, pero bueno, es buena música. Pero es buena música. Es buena Claro, música. ella sabe. Ella sabe. Sí, por favor. Bueno, ¿qué Bueno. tenemos para hoy? Bueno, la realidad. Hablando de Bueno, bajones. Sí. Mirá qué buena Ay, hiciste, boludo. Germán. Claro, hay que enganchar los temas. Bueno, la semana, vamos a plantear un poco la semana. A ver. La semana viene con un jueves y un viernes en el Senado. Sí. El jueves la aprobación del régimen penal juvenil, que baja a 14 años, ya lo hemos charlado bastante. Sí. La edad de imputabilidad de los menores. Y el viernes la reforma laboral en el Senado. Las dos, si no hay accidentes imprevistos, deberían aprobarse. Sí. Y sin grandes cambios. Los cambios fueron, en diputados, quitar el artículo 44 famoso Un de las artículo. licencias. Sí, déjate Un joder. artículo. Un artículo. Escúchame. El FAL que hablamos el otro Sí, día sí. Pasó. que es terrible. Terrible. Es terrible el FAL. Es el del financiamiento. El de financiamiento del ANSES. Del ANSES. Y es a futuro casi el despedir con poco costo, sino gratis, a algunos empresarios que irán aportando por mes una leve suma, pero que además se las repone el ANSES. Entonces se financia el ANSES, lo decía con Florencia el otro día, se financia el ANSES, Sí. es casi gratis en el día de mañana despedir. Sí. Bueno, y hay otro, me acuerdo que yo decía de un billar a tres bandas, porque había otra cuestión que también se lograba en ese sentido. El juego en la timba financiera, porque ese dinero lo maneja, controlado por la Comisión Nacional de Valores, lo manejan privados. Así que todo eso pasó. Por eso Como digo por un tubo, como se dice en el pueblo, como por un tubo. Como por un tubo. Así que así estamos. Esto se va a aprobar y después, si ustedes querían tener un domingo tranquilo, los que les gusta el fútbol, ver un partido el domingo a la noche, ver una serie, hay cadena nacional. No. Para cerrar el video. domingo. Les estoy hablando mal y pronto. ¿En vivo o Cagando filmada? la semana. En vivo. En vivo. Él quiere prime time. Prime time. Porque esto es habitual, por ejemplo, que si el OVLA hace el lunes que viene a las 5 de la tarde. La apertura de No las es la apertura de sesiones. sesiones. Claro, como suele hacerlo Kicillof. Sí, lo hace por la tarde, por lo general. Se cruza la Plaza San Martín, que está preciosa ahora. Generalmente a nivel nacional se hacía al mediodía. Ustedes recuerdan tiempos de Cristina, de Alberto, de Macri mismo. Este chico Alberto, ya lo hizo sí. a la noche. ¿te Él lo acordás? hace en prime time 9 de la noche. Sí, y Alberto lo ha hecho a la noche, pero estábamos en el marco de una pandemia. Pero la Fue apertura de de- sesiones no, ¿eh? No, sé si digo la una cadena. una cadena. una sí, cadena. es verdad. Claro, anunciando. Sí. Pero la apertura de sesiones a él le gusta a la noche, 21 horas, el domingo. Para Pero cerrar. eso, ¿sabes qué? Me vino un recuerdo A así. ver. Sí. Yo creo que fue la primera apertura de sesiones de Javier Gerardo Miray. Sí. Que yo estaba... Me acuerdo en un pan... ¿Viste el local de 3 y 60, el de la plaza, comiendo un pancho? Sí, en la plaza. Claro. Y me acuerdo... andaba... Por eso digo, fue un fin de semana. Porque... ¿Viste cuando salís de feria, yo qué sé? Y fue, che, voy a comer un pancho por acá.
Y tengo como la imagen. Sí. Yo no sé si no es cuando no anuncia la ley Bases. Y puede ser. Puede Que ser. que sean 2 las cervezas. ¿Entendés? O sea, porque fue tremendo. Claro. Ay, Fue Dios. tremendo. Esto Sí. de que te caiga mal Sí. todo el descanso y encima. Así que bueno, el domingo por la noche se va a presentar victorioso seguramente por lo que ha logrado en Extraordinarias, Sí. que es primero el presupuesto ¿Qué en te diciembre y después lo que va a ser la reforma penal juvenil y esencialmente la reforma laboral, que es lo que más le interesa, Sí. como logro en sí, ¿no? Que no Claro. lo logró ni Macri, ¿no? No. Entre otras, No, en esa es toda Adele. Es toda de- Escúchame, te hago un paréntesis. Sí, por favor. La CGT sigue hablando, ¿no? Sí. Y dice, no vamos a seguir luchando hasta último momento. Por ahí se hablaba de un paro de 36 horas. ¿Qué pasa con eso? Bueno, mira, la mayoría de los periodistas bien informados suponen que no van a llevar un paro con movilización. No, chicos, Se ya está. hablaba de la posibilidad para el viernes de un paro con movilización o de 36 horas. Sí. Es difícil. Yo creo que sí puede haber movilización de la CTA seguro, de la izquierda, Sí. de algunos gremios más combativos como la UOM, entre otros, aceiteros, pero dudo, me puedo equivocar. Dudo que de aquí al viernes la CGT decrete un nuevo paro, porque sería el segundo en 2 semanas, ¿no? Le cuesta a la CGT en general. Dudo que tenga, además, la posibilidad también de Roberto Fernández, que es un hombre que le cuesta, hombre de la UTA, también generar un paso clave y que sería el paro de micros, ¿no? Claro, Maturano claro. de la fraternidad Claro. sí lo veo más posible, pero Sí. Fernández no sé si va a volver a Claro. a parar. Micros, que te abro otro paréntesis, a partir del 1 de marzo volvemos a tener un nuevo aumento. Un nuevo aumento. Claro, ¿no? hay un nuevo Creo aumento. que 900 es el mínimo, ¿no? Sí. Sí, Cada sí, vez sí. más. La vida es cada vez más difícil. Por eso te digo, también todo eso tiene que ver con el INDEC, porque transporte, al igual que tarifas, iban a tener mucha más influencia en lo que es la nueva medición que fue absolutamente abortada por Sí. el gobierno, ¿no? Y que generó la ida de Roberto Labaña. Después la CGT asegura que va a judicializar porque... Quería entrar en ese tema. Bueno, porque la judicialización pasa supuestamente porque no puede haber leyes regresivas, Estamos de acuerdo. porque hay derechos adquiridos de los trabajadores. Sí. Esto es la habitualidad. Bien. Y por el 14 bis de la Constitución. Sí. En realidad, vos fíjate que el 14 bis se agrega en el 57. Sí. Revolución mal llamada libertadora. ¿no? Sí. Claro, en ese 14 bis, si vos lo lees textual, habla de los derechos, el derecho al trabajo, a las horas de trabajo, el derecho a una remuneración justa y derechos de trabajadores. Claro, veníamos del peronismo en ese momento, independientemente de que estaba proscripto y iba a estar proscripto por mucho tiempo. Bueno, había dejado una huella en ese sentido de algunos derechos fundamentales para los trabajadores, ¿no es cierto? Que se veía plasmado también que ya estaba, pero en el 14 bis se veía más. Ahí también hay como para que la justicia reaccione. Lo que pasa es que uno ya no confía en la justicia. Por un ¿Cómo lado- está todo? Va a terminar en la corte. Igual. Esto va a terminar en la corte. Yo Sí, creo que sí, sobre sí. algunos artículos Sí, va a sí, terminar sí. en la corte. Yo hablaba el fin de semana con amigos, amigas, respecto de lo simbólico. Claro. Más allá de las Sí, atenciones sí, que sí. puede llegar a tener la justicia y puede llegar a frenar, si querés, en el mejor de los casos, el mejor panorama, bajan los ositos cariñosos en el país ideal. Ponele que eso suceda. Hay algo respecto a lo simbólico que está perdido. Sí, claro. Ujú. Digo, a mí me parece que esto, que tiraron por la borda el 14 bis, que hicieron más de lo que hizo Macri. Macri no es alguien a quien nosotros defendamos acá en esta mesa. No, pero... Pero digo, hay un avance que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver con el universo simbólico de derechos adquiridos por los trabajadores y las trabajadoras a lo largo de la historia en Argentina, que pasó. Claro. Pasó. Ahora, ¿hay posibilidad de que la justicia pueda accionar sobre esto si se presenta? En el mejor de los casos, sí.
En un país en serio, como decía el personaje de Capusotto. No, un pero país digo, en la serio? Argentina, ¿existe posibilidad de que la justicia pueda acceder a esto? Sí, si la justicia se plantara, podría tranquilamente declarar inconstitucional, porque si bien sería una colisión, digamos, en este caso de poderes, sí, hay leyes que son inconstitucionales y decretos ni hablar. Sí. En este caso una ley también podría serlo. Podría ser declarada inconstitucional y habría ahí una colisión de poderes. Sí, pero podría pasar y hay antecedentes. Sí, así que podrían hacerlo. Porque, claro, si no con mayoría podés también legislar Morales. cualquier cosa. Totalmente. ¿No? Tiene que haber cierta razonabilidad independientemente de los números que te respondan. Dicho sea de paso, y nos metemos en ese tema, los números, mira, hoy muchos piensan que puede generarse la noticia que el bloque Convicción Federal, que es un bloque norteño que incluye a senadores de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, se pueda romper. Son 5 que están en el bloque peronista y que 3 de ellos se escindan, ¿no? Y formen un bloque aparte, entre los que está Carolina Moisés, que es jujeña y responde a Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz salió el fin de semana a tuitear en contra de Cristina, diciendo que tiene una pyme familiar o algo por el estilo. Independientemente de cómo se pueda mensurar la mirada que tienen del kirchnerismo en los últimos tiempos dentro del peronismo, inclusive a veces dentro del kirchnerismo, Sanz me parece que se escuda en Cristina para justificar lo que es ya directamente un colaboracionismo extremo con el gobierno ¿no? Esto independientemente no le quito no quito digamos fundamentos al debate de lo que ha sido el liderazgo de Cristina. No, ni hablar, a la crítica, digamos. A lo que pasa con la Cámpora, bueno, de hecho pasa que es muy fácil. Pero me parece que es un escudo muy fácil. Claro, bueno, se escuda en Cristina para justificar que en realidad es látigo y chequera. A ellos les prometen dinero permanentemente para alguna obra pública, para alguna cosita, y así los tienen agarrados de algún lugar. No, totalmente. De la pestaña. Sí, de la pestaña. Entonces, los tienen agarrados y eso es lo que hace que esté muy desmembrada toda la oposición y el peronismo en general. Total. Ponele Yerllora, que pertenece a Provincias Unidas, que es el famoso peronismo cordobés, absolutamente refractario al kirchnerismo desde toda la vida, que tiene cierto acuerdo con Puyaro, el santafesino radical, y con otros mandatarios y fuerzas políticas. 3 de ellos, entre los que estaba Schiaretti dijo que no llegó por el vuelo, y con las ausencias beneficiaron para que el FAL se apruebe, porque necesitaba menos números. Igual le sobró al gobierno. Pero todos colaboran, todos son apretados, y por si fuera poco, es muy perverso todo, porque el gobierno desfinancia las provincias, ¿no? Las provincias están desesperadas por ese desfinanciamiento, entonces después transan. Es como si Kicillof, que está enfrentado, como lo desfinancian, mandara que no lo va a hacer, mandar a los legisladores provinciales y decir, bueno, votale a mi ley esto porque me va a tirar plata para hacer obra pública. Es que es re perverso, entonces, acá digamos. en provincia no pasa porque hay un encono y hay un convencimiento en ese sentido, al igual que en otras provincias, como La Pampa, como Formosa y otras, que de ser frontalmente opositores con un modelo absolutamente diferente al de Milei. Pero otras provincias pequeñas o no tan pequeñas, independientemente de las convicciones que también pueden influir, también necesitan ese dinero. Entonces, primero te desfinancian y después te extorsionan. Claro. Eso es de una perversidad extrema, pero ocurre así, funciona así. Básicamente funciona así. Y así funciona la cosa. Entonces, es complicado porque van por... Mira, hace un rato justo estaba en otra dependencia acá de la radio hablando de gente que conoce, colegas de los medios nacionales, de TELAM, de Radio Nacional, de los retiros voluntarios que ofrecen, de la preocupación por eso yo siempre digo, y eso es moneda corriente en la charla de muchos laburantes, ¿viste? Por eso se juega tanto el año que viene, ¿no?
Es decir, perdón que sea medio dramático. No, No, pero no, no, claro. no, no, Por eso no, se pero a mí juega no me tanto a nivel parece. nacional y a nivel A nivel provincial. provincial, Sí. a Vos nivel imaginate provincial. lo que sería No quiero ni pensar. la libertad avanza en la No, provincia. de no, Rosario. no. No, por eso yo no es que quiero asustar, pero hay que tomar conciencia Sí. de todo lo Sí, que yo se coincido, juega. Ger. ¿No? Hay que tomar conciencia Y por las eso. cosas hay que hablarlas. Sí, hay que hablar. Hay que hablarlas. Es como pasa cuando uno tiene En la vida. ¿no? Claro, en la vida, ¿no? La posibilidad de un trauma, o la posibilidad de una noticia mala y tenés que asumirla para tratar de que no pase. Al trauma se lo enfrenta así, a los ojos. No, hay Me que lo mirás hablarlo. así y Sí, lo Hay que hablar. enfrentás. Lo enfrentás. Entonces, se juega mucho el año que viene. Se juega mucho a nivel nacional y se juega mucho a nivel provincia de Buenos Aires. A todo esto, Ay, vos sabés que hablando sí, de por jugar, favor. leí un tweet, no recuerdo de quién, porque me impactó el mensaje más que el mensajero. Dice, ojalá que este año no ganemos el Mundial, para no tapar Claro. todo lo que está pasando en la Argentina. Claro, sí. Me pareció súper interesante y en algún punto Claro. acertado. Mira lo que Sí. te digo. Es una vieja discusión esa. Mira lo que te ¿no? digo. Hasta Ahí dónde... me esbozaron algo el fin de semana. Mirá lo Respecto que al te mundial. digo. Yo estaba en otra total, Pero pero, claro. ni recordando. Y ni siquiera en Narnia Claro. estabas. No, ni recordando eso. Me dijo, che, hay cuestiones que hay que dirimirlas antes del mundial. Sí, igual de todas formas te lo veo del otro lado. Dale, a ver, si dale, sos por favor, libertario por favor, decís, que ojalá no ganemos el mundial, así lo rajamos al Chiquitapia. Claro, es que es así. Es lo que están esperando. Que es lo que también a nivel nacional debe estar pensando Milei. Olvidate. Digo, o sea, Olvidate, es todo, olvidate, todo olvidate. es debatible. Todo encaja con todo. Todo encaja con todo. Yo no lo quiero al Chiqui, que conste en acta. Yo tampoco, que conste. Como buen no sé si es porque soy Que conste. pincha. No, por Que nos varios anoten motivos. a los dos con eso. Bueno, y después justamente a propósito de que pase el año que viene en la provincia, Sí. el PJ bonaerense tiene lo suyo. Tiene que resolver, independientemente de que ya Kicillof va a ser el presidente del Sí. PJ y hay un acuerdo con forceps, un poco tironeado, pero acuerdo al fin. Ahora están discutiendo por lo que es la vicepresidencia primera. Ustedes saben que el Movimiento Derecho al Futuro y el oficialismo provincial pretende que Ayelén Durán sea la vicepresidenta primera detrás de Verónica Magario y la Cámpora apoya a Mario Ishi. Lo hace a propósito, lo hace a propósito. No, yo Lo hace a digo, propósito. Pero este sí es información. Es Mario Ishi, el hombre del poncho. El hombre del poncho. Que en un momento estaba más cerca de Kicillof y después se alejó y está más cerca del kirchnerismo en general. Que sería tercero la sucesión. ¿No? Sí, Y como se sí. supone que Kicillof este año va a andar, se lanza a nivel nacional. Me ponen una fallada de fondo esta gente. Y está bien. Pero está bien, es por Mario Isi. Claro, Está bien. lo hacemos por él. Así que bueno, ahí hay un problema y después también está la jefatura del bloque. En realidad, el Movimiento Derecho al Futuro tiene pocos legisladores. Entonces, ahí la Cámpora tiene muchos más. Entonces, la idea de la Cámpora es darle la titularidad del bloque a Sergio Berni. Qué linda juntadita. No, pero bueno. Qué linda Es juntadita. una juntada linda. Bueno, vamos a ver. Cierra por derecha por todos lados, hermano. Con poncho, sin poncho, con lo que sea. Cierra por derecha por todos lados. Bueno, rey. no, vamos a ver cómo cierra todo esto. Pero bueno, la cuestión es mantener la ¿Cuándo unidad. se define? Y en pocos días, porque esta semana ya hay una reunión Claro. que tiene que ver con las autoridades de la Cámara, Bien. del Senado. Ustedes saben que Magario había sido muy resistida en su momento. Kicillof, la idea de Kicillof originaria era que sea la presidenta, Sí. del PJ Sí. provincia. Pero bueno, la cuestión es que ver si, sin duda que hay desconfianzas mutuas. Y eso no se soluciona por un decreto, Pero bueno, quizás a futuro se pueda resolver. Hay mucho silencio de Cristina en los últimos tiempos. Muchos dicen también que tiene que ver la salud, que después de la operación, al fin de Sí, cabo... es cierto que no, Sí, no, que no se ha mostrado tanto. no sé, no ha escrito la verdad que ningún ni siquiera tuit. en el cumpleaños. No. ¿Salió No. al balcón o no? No, me parece que no. Me parece que no, no Ah, Por lo que yo me entonces era un enteré, video viejo el que vi.
veremos, o quizás está entendiendo un poco el momento, ¿no? Está entendiendo un poco leyendo el momento que hay en la... Que está bien también. Sí, que está bien. Es necesario que se corra. Súper. Sí, desde ya. Y la cuestión es ver a futuro cómo se resuelve todo esto, la manera de hacer política, el contexto regional. Por último, un detalle que no quería dejar pasar. Vieron que el fin de semana tuiteó Victoria Villarruel, retuiteó al presidente Donald Trump, porque a Donald Trump le tuvo una decisión en contrario de la Corte Suprema de los Estados Unidos por los aranceles. No tanto por los aranceles en sí, sino por hacer todo por decreto y pasar por encima a las cámaras legislativas. Esto hizo que tuviese que volver atrás con algunos aranceles, como el 50% a Brasil, a China un montón y a otros países de Europa. Y Argentina dentro de todo tiene un acuerdo, porque hay un acuerdo firmado, vamos a ver a futuro qué pasa. Y después él lo subió a 10 y 15% a todos, pero la Corte le falló en contra. ¿Qué hizo Villarruel? Retuiteó Trump, lo defendió diciendo que hay que defender la industria nacional, diferenciándose de Milei. Después empezaron, como se reunió con Quintela días Porque atrás. si no, no hay nación, puede ser, ¿no? Claro, que haya hecho algo por el así. estilo. Entonces, después se reunió con Quintela, con otros peronistas, y empezó a sonar el rumor que podía ser candidata a presidenta con un peronista. No se van más. No se van más, ¿eh? No, en contra de Milei. Obviamente. Yo no creo que llegue a tanto para el 27, por lo menos. Me voy del país, Germán. No, bueno, o sea, en este momento lo estoy Yo no diciendo. sé qué va a pasar con nosotros, sí. ¿no? Con este gobierno, cómo va a terminar, ojalá que termine en algún momento. Claro, pero es para hacer una película. Sí. Es para hacer una película. Sí, el problema es la fuerza que hoy tiene en el Congreso en cuanto a los números por la elección de octubre para seguir generando estas modificaciones legales y esta fuerza política y con una oposición desmembrada y sin liderazgo. Y ese es el gran problema para el futuro inmediato, me parece. Sí, a mí, después de lo que fue el tratamiento, digo, en las dos cámaras de la reforma laboral impulsada por el gobierno, al menos en lo personal, a mí me pegó más eso que la elección del año pasado. Sí, es verdad, digo. claro. Sí. Porque, o sea, Porque ¿qué esto es más capacidad de directo, maniobra claro. hay Claro. con este Congreso? No. ¿Qué capacidad de permear en defensa de derechos? Como para empezar a hablar, digamos, ¿no? Claro. Bueno, este es el escenario que tenemos. Lamentablemente es así. Sí, y pensar, me parece que esto que decías vos hoy respecto del trauma, empecemos a pensar en serio, 2027, todo lo que se juega. Se juega lo que se nos muchísimo. juega encima. Se Como juega país, como muchísimo. provincia, como ciudadanos, digamos. Bueno, Bueno, es lunes de todas decime que formas. volvés el jueves. Siempre es un placer verte. El jueves llegaré seguramente con alguna buena noticia. Por favor, te lo pido. Dale. La información Gracias, Ger. Por favor. la trajo Germán Martínez. Muchas gracias por venir a compartir la mesa los lunes y los jueves. Forma parte de Cruel Verano. Ahora sí, momento de ir a la música. Por favor, mirá lo que te digo, por Dale, favor. Dale. Bien. Sí. Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran
sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo.